Buenos días, mi nombre es Leonari Suárez y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los instrumentos de evaluación psicológica para detectar los diferentes trastornos en la etapa de la vejez en diferentes contextos. Para comenzar, es importante mencionar que la evaluación psicológica en pacientes en la etapa de la vejez tiene unas ciertas características diferentes a las evaluaciones en las otras etapas de la vida. Características que mencionaremos a continuación. La evaluación centrada en el problema. En la etapa de la vejez debe ser una evaluación integral y multidimensional, es decir, la evaluación debe ser vista desde el punto de vista biopsicosocial, contrario a lo que puede ocurrir en la evaluación de la etapa de la niñez, adolescencia y adultez. En esta etapa también se hace necesaria que la evaluación sea más de tipo normativa, en la que existe una comparación de lo que está ocurriendo con la persona y lo que suele ocurrir con otras personas en esta misma etapa o en esta misma edad, pero en las distintas variables, como el funcionamiento cognitivo y o la afectividad. Esto supone necesariamente la utilización de instrumentos de medida previamente estandarizados en la población. Asimismo, se puede hacer evaluaciones e intervenciones criteriales o ideográficas, en la que el evaluador trata de definir operacionalmente la demanda principal del sujeto según una serie de variables, por ejemplo, horas de sueño, números de quejas diarias, entre otras, que sean consideradas como variables dependientes de un tratamiento. Por último, la última característica más resaltante en la etapa de la vejez es que se debe tener en cuenta, más aún que en la evaluación en otras etapas, las características físicas y psicológicas del evaluado y su interacción con el evaluador y los potenciales prejuicios que tenga con respecto a la etapa de la vejez. ¿Por qué es tan importante los prejuicios que pueda tener? Porque de no aceptar o de tener una concepción negativa de lo que es la etapa de la vejez, va a ser mucho más fuerte o va a tener una etapa más negativa simplemente porque así él acepta la etapa. Así, del mismo modo podemos decir que la evaluación integral y multidimensional en la etapa de la vejez, entendemos que el comportamiento es el resultado de la interacción de factores internos con factores externos, es decir, su parte psicobiológica respondiendo directamente a la parte social, y en la medida en que el individuo tenga más edad, tiene un mayor número de experiencias vividas, es decir, tiene una preconcepción de lo que ya ha vivido y cómo responder a ciertos estímulos y cómo no responder a otros. ¿Qué quiere decirse con esto? Que una persona mayor que acude por un problema psicológico debe ser evaluado de una forma más completa, abarcando la parte social con el fin de detectar problemas potenciales con déficit o inadecuaciones como las competencias y habilidades que puedan coadyuvar en la debida atención al caso y que nos den una visión más completa y compleja del caso en cuestión. Asimismo, tenemos la evaluación ideográfica y nomotética, que se aplican en la etapa de la vejez porque así lo exige la etapa. En ocasiones se hacen las dos simultáneamente. Por ejemplo, en un caso de dependencia funcional deberemos establecer cuál es el nivel de dependencia según unos determinados baremos que sufre el sujeto, la dependencia que sufre el sujeto, así como también deberemos averiguar cuáles son las habilidades funcionales que ha perdido o están disminuidas y en qué condiciones concretas la persona logra el rendimiento mejores.
Dependiendo por lo que asista el paciente a consulta o los problemas que él nos exponga, se utilizarán distintos tipos de instrumentos de evaluación. Podemos mencionar algunos instrumentos de evaluación según las variables que se pretende evaluar. En el primer caso tenemos el funcionamiento cognitivo, que se estudia en la mayoría de los casos en la etapa de la vejez porque es como una norma. Estudiar el funcionamiento cognitivo indiferentemente de cuál sea el motivo de consulta. En el caso del funcionamiento cognitivo se busca saber si existe algún determinado déficit cognitivo de memoria, atención y concentración. Para determinar esto, para determinar si es un producto de un declive normal de la etapa de envejecimiento o en cambio es un deterioro patológico e irreversible del mismo. Esto puede ser evaluado con el instrumento SPMSQ o cuestionario breve y portable del estado mental. Por otro lado, se puede evaluar también la calidad de vida en personas que están en la etapa de la vejez y puede ser evaluada mediante el CUBRE-CAVI, que es el cuestionario breve de calidad de vida, que consta de 7 elementos agrupados en 9 áreas, que son la salud, salud subjetiva, objetiva y psíquica, integración social, habilidades funcionales, actividad y ocio, calidad ambiental, satisfacción con la vida, educación, ingresos y servicios sociales y sanitarios, con el fin de poder ponderar importancia subjetiva e ideográfica de cada uno de los componentes en el CUBRE-CAVI. Contiene también una pregunta que se le hace al sujeto sobre el orden de importancia que el sujeto atribuye a los distintos determinantes de calidad de la vida del cuestionario. Para concluir, podemos decir que en la etapa de la vejez tenemos distintos tipos de instrumentos que podemos utilizar en terapia y evaluar distintas áreas, pero siempre teniendo en cuenta al paciente como un ser biopsicosocial y estudiando más allá del problema por el que él acude, porque esto nos va a dar, como ya mencionamos anteriormente, una visión más amplia de lo que es el caso y podremos tener un mejor aporte o una mejor solución al problema porque acude el paciente. Eso fue todo. Muchas gracias.